tu amor. Me has hecho otra vez, ya no soy igual. Lloviste en mi sequía, me has dado nueva vida. Amor me ha vencido, pelearé para ti. El eco de tu voz será mi dirección. Viviré para ti. Te seguiremos hasta el fin del mundo, te adoraremos hasta no respirar. Hoy dejaremos todo atrás, hoy viviremos firmes en tu amor. Firmes en tu amor. Me has hecho otra vez, ya no soy igual. Lloviste en mi sequía, me has dado nueva vida. Tu amor me ha vencido, pelearé para ti. El eco de tu voz será mi dirección. Me has hecho otra vez, ya no soy igual. Lloviste en mi sequía, me has dado nueva vida. Tu amor me ha vencido, pelearé para ti. El eco de tu voz será mi dirección. Viviré para ti. Todo ser, todo corazón, toda lengua, toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Todo el mundo se mostrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió, resucitó. Alabemos de nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Cada vida que está en dolor, cada lágrima y oración, haya fuerza en el amor del Padre. Su alabanza declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Ese es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó.
libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Estoy ante tu amor innegable, tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. De alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay
salvación, su gracia es su mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho y no hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. So we got into that. Whoa. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que todos estén bien, se encuentren con salud y que hayan disfrutado esta alabanza. Yo sé que estamos un poco separados ahorita, que no tenemos no se siente igual, pero pues de todos modos el Señor está usando este tiempo para hacernos incómodos. Yo sé que esta serie habla acerca de la incomodidad, acerca de cómo Dios nos usa a través de nuestras fallas, ¿verdad? No nada más es por nuestras fallas que nos está usando. La semana pasada hablamos de Gedeón, de cómo, ¿verdad?, su cobardía o su falta de confianza, su estrés, su ansiedad, fue algo que lo llevó a ser el protagonista de esta historia, pero también no nada más el protagonista, sino que él dio la gloria y honra a Dios para que Dios fuera el verdadero protagonista de la historia. Así que gracias por la vida de Gedeón. Y hoy vamos a hablar de otra persona que vivió hace muchos años, igual como Gedeón, pero nuestro personaje de hoy se llama Jonás. Y yo sé que muchas personas saben esta historia. Es una historia, yo creo que de las más famosas que han habido, de verdad, desde toda la eternidad. Me acuerdo cuando yo era chiquito, nos enseñaron una historia de Jonás, el cual decía que Jonás estaba y tenía miedo de hacer las cosas que Dios le habían mandado porque había personas muy malas en su vida. Pero vamos a ver cuál es la razón verdadera por la cual Jonás no quería hacer y no quería obedecer a Dios. Así que si vemos en el primer capítulo, dice así. Yo le voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Así que si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido del Señor, a la presencia del Señor. Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás estaba viviendo en una era diferente. No era como el día de hoy, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos a la revelación de la Biblia y tenemos también a Jesucristo en la cruz. En esos tiempos Jonás tenía, no sé si el privilegio o la carga de oír la voz oidible, o sea, la voz audible de Dios. Y es tan
maravilloso que Dios te hable, pero para Jonás fue una carga. Es más, Dios le dice que vaya a Nínive, y si vemos la historia de Nínive, Nínive es uno de los lugares más espantosos que ha habido en toda la tierra, en toda la historia. Vemos que Nínive, algunos que cuentan la historia de Nínive dicen que hay personas que les cortaban la piel y la usaban como si fuera tapicería en las paredes afuera de su ciudad. A veces cortaban las cabezas de las personas. A veces lo que hacían es cavar pozos para poner a las personas y que nada más del cuello para arriba. Y entonces venían los pájaros y se comían su carne, y así morían las personas. O simplemente los ataban en el desierto hasta que ellos se murieran. Entonces Nínive es un lugar espantoso, nadie querría ir ahí, pero yo sé que no es por eso que Jonás no fue a Nínive. Es más, dice aquí, desde el primer capítulo de la primera sección, dice así, que pagó el pasaje, entró para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. O sea que Jonás, no sé si algo se le confundió porque él oía la voz, entonces tal vez pensaba que estaba en un lugar, o simplemente no quería hacer y estaba en rebelión. Pero nosotros sabemos que hasta nuestra rebelión, y esta es una de las cosas que, ¿verdad? Como vemos que Dios puede usar nuestras fallas y nuestras faltas para darse gloria y honra a Él. No es a pesar de nuestras fallas, sino es por nuestras fallas, a través de nuestras fallas, que es Él se da la gloria y la honra. Y vemos que la rebelión de Jonás va y lo sigue. Entonces va en un barco, se baja al segundo nivel, y cuando está ahí en el barco, se empieza a dormir. O sea, que vemos la actitud de Jonás, y el barco se está hundiendo. Y todos los que están arriba entran en pánico. Y nadie sabe qué está pasando, y todos están tratando de orar a sus propios dioses, y están clamando, y dice que están sacando todas las cosas que no necesitan, todo lo innecesario, ¿verdad? O sea, su ropa, porque pues ya cuando estás perdiendo todo, y cuando pierdes tu vida, dejas todo. Y entonces Jonás está abajo, calmado, y le dice el capitán en el versículo 6, el capitán se acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Es tan curioso que Jonás tenía una confianza en el Señor, en lo que el Señor ya tenía planeado. O sea, confiaba tanto en el Señor que ya sabía que si él huía, de todos modos el Señor iba a hacer lo que iba a hacer. Y es más, la única opción iba a ser la muerte. O sea, y Jonás es una persona que vemos que tiende a hacer, no sé si tiene un poco de depresión, ¿verdad? Como vimos, Gedeón tal vez tenía un poco de ansiedad, pero Jonás tal vez tiene un poco de depresión, y por eso tal vez por eso está dormido, o por eso su primera opción es que lo maten. Y aquí vemos que echan suertes, y no sabemos normalmente en este tiempo, tal vez hoy en día usamos el de los palitos, ¿verdad? Y todos tienen un palito, y cada quien escoge, y al que le toque el palito rojo, al que le toque el palito chiquito, no sé, de repente pues así escoge a la persona. Y en estos tiempos, y sabemos que Dios es dueño de todo, y a través de todo esto Dios usa hasta al azar para escoger a sus personas. Y el azar cae sobre de Jonás. Y entonces le preguntan a Jonás: ¿por qué ha pasado todo esto? Y Jonás les cuenta todo. Dios me mandó, no quise ir, ahora estoy en rebelión, pero déjenme contarles quién es Dios. Mi Dios, es el creador de la tierra y el mar. Entonces todos, o sea, hasta más pánico les entró, como que: ay, Jonás, ¿cómo es que vas en contra de tu Dios? Porque todos tenían respeto por todos los dioses que estaban ahí. Aunque fueran o no reales, aunque fueran tuyos o fueran de otros, tenían respeto. Pero vemos ahí cómo Dios ya está usando a Jonás, no a pesar de sus fallas, sino a través de sus fallas. Y entonces su rebelión trae a otras personas, y entonces siguen
tratando de hacer lo mejor posible y empiezan a remar y están tratando de llegar al otro lado y Jonás cínicamente les está pues diciendo que nada más hay una solución, que lo echen sobre el mar. Y entonces dice aquí, los hombres atemorizados de gran manera dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios. ¿Qué haremos contigo? Y él les respondió: tomen y láncenme al mar. Los hombres se pusieron a remar. Y entonces en el versículo 14, invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. O sea, el Señor ya está usando a Jonás, aunque Jonás ni quería. Ya ellos están proclamando y el Señor ya está recibiendo gloria y están orando al verdadero Dios, aunque ellos en un principio no creían en Él, pero ahora creen porque han visto lo que puede hacer a través de sus milagros, a través del agua y de la tierra y de los vientos que está soltando sobre ellos, a través de las peores situaciones en las que nosotros nos podemos encontrar. El Señor puede alcanzar a las personas que Él necesita alcanzar. Y yo sé que Dios ya tenía todo esto planeado, porque cuando lo arrojaron y Jonás se empezó a hundir, aunque Jonás ya estaba cantando victoria, ¿verdad? Él dijo: wow, ya le gané a Dios finalmente, yo estoy yendo al fin del océano y Nínive nunca me va a ver. Pero Dios ya lo había planeado desde antes. Es más, dice que el Señor dispuso un gran pez que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que esta primera sección, ¿qué podemos, si lo vamos a romper más o menos en 4 secciones? La primera sección sería, ¿qué podemos aprender del primer capítulo de Jonás? Y es simple: Dios te está usando aunque no lo quieras. Dios te va a usar aunque tú no sientas que eres suficiente. Y le vas a traer gloria si lo obedeces, pero también le vas a traer gloria aunque no lo obedezcas. Pero ¿qué quieres hacer tú? ¿Obedecerlo y darle gloria por las buenas o por las malas? Al fin de cuentas, Él siempre tiene todo ya lo tiene dispuesto y está preparado. Así que no puedes huir de su presencia. Aunque quieras huir de su presencia y desobedecerlo abiertamente, Él te va hasta el fin, va a ir hasta el fin del mundo por ti. Así que por las buenas o por las malas le vas a dar gloria. Es mejor que lo obedezcas. Pero también vemos lo egoísta que puede ser Jonás, que en medio de este caos no le importó que los demás estuvieran sacrificando a tal vez su ropa, a sus pertenencias. No le importó que todos los demás estaban en tanto pánico, aunque él tenía esa calma. Esa calma que nada más el Señor puede traer. Ahora, usted como la iglesia, usted como cristiano, ¿qué puede hacer? Hay muchas personas que están en pánico ahorita. Usted tiene esa calma. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hablar de Dios, tiene que hablar de Jesucristo. Tiene que predicar a las personas que lo necesitan y impartir esa paz. Aunque a veces sea incómodo, aunque a veces no quiera y tal vez no se sienta suficiente, usted tiene que ir y obedecer al primer mandamiento que nos dio como discípulos, que es en Mateo 28, id y haced discípulos. Así que esta primera sección vemos que la rebelión de Jonás eso no fue y no deshizo los planes de Dios, sino que es más, los hizo más grandes. Pero lo que sí habló es mal de Jonás. Habló tan grande de Dios, pero tan mal de Jonás. Nosotros podemos hablar bien de Dios y mantener nuestro nombre en claro. Así que esta primera sección la podemos ver así. La segunda sección es cuando está Jonás en el vientre del pez. Y vemos que su actitud cambia. Que su actitud va de una actitud de rebelión a una actitud de
de dádiva de gracias. De dádiva de gracias al Señor. Y escribe un poema que le recuerda al Señor, que le dice gracias Dios, porque en el fin, cuando yo estuve en lo más bajo, tú te acordaste de mí. Cuando yo estuve en mi peor momento, tú te acordaste de mí y fuiste por mí. Me encanta esa parte porque a veces nosotros no nos acordamos de lo que el Señor hizo por nosotros. Y a veces hasta nos quedamos en nuestra rebelión. ¿Por qué tomó 3 días para sacar a Jonás? O sea, Jonás estuvo en el pez por 3 días. Imagínense, este es como un ataúd. No puedes ni respirar. Nosotros a veces nos ponemos la máscara para ir a Walmart y ya salimos bien ahogados porque ni siquiera podemos salir. Y no es por la máscara, es porque estoy gordo. Pero, o sea, a veces nosotros estamos en una incomodidad y ni siquiera nos aguantamos. Imagínense estar en el vientre del pez, en la bestia. Es como estar en el infierno sin quemarse. Así que pero tomó 3 días. O sea que la rebelión de Jonás era algo serio. Que Jonás no nada más se daba por vencido. Y me imagino que el primer día estaba así bien contento, ¿no? Dios, imagina que este pez me disuelva, y, o sea, que él tenga el metabolismo más rápido de todo el mundo para nada más deshacerme. Y de repente el segundo día llegó y pues como que más, o sea, ya le está dando hambre, tiene sueño, no puede respirar, no va a oler muy rico y todo esto, o sea, es una situación muy incómoda. Y al tercer día, finalmente, ¿verdad? Como que le entró, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy rebelando hacia Dios? Si Él me sacó de lo profundo, o sea, ¿por qué me continúo en esta rebelión? ¿Por qué estoy haciéndolo eso? Y ¿saben qué? Jonás iba a ir a Nínive, iba a predicar lo que Dios le dijo, que se arrepientan y se vuelvan a Dios, que se arrepientan y crean en Dios. Y Jonás no estaba arrepentido hasta el tercer día. Entonces vemos que Jonás se va, se voltea, y entonces Dios le da la orden. Así que esta segunda sección, a veces estamos en nuestra rebelión y no queremos estar en la incomodidad, pero no queremos obedecer a Dios. O sea, preferimos estar en nuestra incomodidad antes de arrepentirnos e ir a hacer lo que Dios nos mandó. Así que aprendamos las lecciones, obedezcamos a Dios. No nada más nos quedemos ahí en el ataúd, abajo del agua, sino que estemos vivos, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado. Y obedecerlo de buena gana. A veces no es lo mejor. A veces va en contra de lo que nosotros creemos. O sea, que nosotros pensamos que nosotros tenemos un mejor plan que el de Dios. Pero no, Dios es perfecto. Y yo sé que es muy simple, ¿verdad? No estoy descubriendo un hilo negro, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Y entonces llegamos a la sección número 3. Y en el capítulo 3 empieza así, en el capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, era un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasado. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó a proclamar, a anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, no prueban cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse del cilicio hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvase
cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte del ardor de su ira y no perezcamos. ¿Saben por qué Jonás no quería ir? Es por esto. Porque él estaba entre los israelitas como profeta. Y cuando él iba y profetizaba en los israelitas, como otros profetas, nadie les hacía caso. Y es más, muchos profetas iban al rey, el rey les decía, ¿qué vamos a hacer? Vamos al este. No, mejor vamos a volvernos de nuestros ídolos, de idólatras, otra vez vamos a regresar al Señor. Y en lugar de volver de los ídolos, mataban al profeta. Y entonces Jonás creció así. Y creció con rencor contra los israelitas, pero él amaba a su nación y amaba a su Dios. Y entonces cuando llegó, dice aquí que es una caminada de 3 días, entonces él llegó y me imagino que no lo hacía con muchas ganas, pero él proclamaba lo que ya Dios le había dado. Entonces él fue y les dijo, en 40 días Dios va a destruir todo, así que arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y la respuesta de todos los que estaban a su alrededor no fue como los israelitas, que normalmente lo ignoraban y lo tomaban como loco y que normalmente al día 39 se arrepentían, sino que fue inmediato. Y empezaron a entrar en pánico y todos rompieron sus vestidos y estuvieron en cenizas. Se sentaron, se arrepintieron, les llegó hasta el corazón. El rey cambió, no dejó que nadie comiera y fue un decreto de todos. Entonces vemos un cambio dentro de los más malos. Hubo un cambio para cambiarse a ser buenos, o a lo menos arrepentirse, justo como Dios lo había dicho. Déjenme decirles que he estado predicando por muchos años y he estado como pastor a lo menos de nuestra iglesia familiar 1 año y ya casi medio. Y he visto muchas personas que van y vienen, pero nunca cambian. Y se llaman a sí mismos cristianos, pero nunca obedecen a Dios. Y cuando los profetas les hablan, ¿verdad? Como los pastores, que ahora somos los que llevan la palabra de Dios a ustedes, no la oyen. Y cuando ven a las personas que les dicen en YouTube, y cuando ven a todas estas personas, no las oyen. Y es más, las oyen, les hace comezón entre los oídos y como que ya se les olvida muy rápido. Pero he visto a personas que se llaman, ¿verdad? Que son ateos, que son personas que declaran que no creen en Dios. Aún así, estas personas van y se arrepienten. Así que, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios no se arrepiente mientras otras personas sí? ¿Cómo es posible que las personas que no saben de Dios se arrepienten, pero los cristianos que se llaman cristianos, no que yo les diga cristianos, las personas que se autodeclaran cristianos, no obedecen a Dios? Hermanos, si ustedes de estas personas y tiene algo en su corazón que lo está evitando, que no puede adorar a Dios el día de hoy, que tiene cualquier ídolo dentro de su vida, que tiene cualquier falta de arrepentimiento, que tiene cualquier rebelión, déjelo el día de hoy. Y no deje que pase un día más, sino que entre en lo que Dios le ha mandado. Si usted obedece, Dios está ahí. Si usted quiere arrepentirse y quiere seguir a los mandamientos de Dios, gloria a Dios. No deje que sea como los israelitas que lo tomaron por dado, sino que fue por, que sea como el rey de Nínive, que se arrepintió, que fue de ser el más malo, que fue, ejemplarmente malo, que en la historia lo conocían, ¿verdad? Como el malo, y se arrepintió. Así que eso nos lleva a nuestra 4ª sección, el 4º capítulo.
pasa exactamente lo que Jonás se temía. Y esta es la parte que cuando nosotros nos enseñaron en la escuela dominical, no nos dijeron. Normalmente nos decían la parte donde Dios es maravilloso y Dios es tan, digno de alabanza, que pues Él es misericordioso y entonces salvó a 120,000 personas. Pero no nos dicen cómo reaccionó Jonás. En el capítulo 4 lo vemos, dice así: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientas del mal anunciado. O sea, Jonás, y déjenme nada más captarlo así, Jonás está enojado porque Dios es un Dios misericordioso. O sea, porque él sabía cómo es Dios, que es un Dios clemente, que es un Dios no nada más salva a las personas, sino que también los ayuda. Es un Dios amoroso. Dice así: ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte así? Y entonces Jonás salió de la ciudad y esperó. Ahí se hizo una choza y esperó a que Dios le respondiera a sus oraciones. Que Dios le respondiera de la manera que él quería. Que Dios le respondiera como si Dios estuviera ahí como un genio que le frota la lámpara y de repente sale y te concede 3 deseos. Jonás está enojado porque Dios es un Dios misericordioso, porque Dios los iba a salvar a estas 120,000 personas que no saben de la derecha a la izquierda, que no tienen nada que brindar. Jonás está decepcionado, pero tal vez está más decepcionado porque su propio pueblo no se arrepiente. Tal vez está decepcionado porque él no hizo lo correcto, ¿verdad? Porque piensa que no hizo lo correcto. Tal vez está decepcionado porque las personas lo iban a criticar, o porque iba a saber que él salvó a otras personas. Pero no. Se salió, estuvo afuera, hizo una choza, le dijo al Señor: o ellos o yo. O los matas a ellos o me matas a mí. Cualquier cosa. Pero al final de esto, alguien se tiene que destruir. Entonces el Señor es misericordioso y en lugar de destruirlo y quitarle la vida a él, deja que la paz venga sobre de él. Y mientras estaba esperando, le salió una planta y lo cubrió de sombra. Y él estaba tan contento con su sombra, porque finalmente Dios había respondido. Y a veces nosotros nos sentimos así, como que Dios, ¿qué estás haciendo? Vemos en las noticias qué está pasando alrededor del mundo, vemos la pandemia, vemos el caso de Epstein y todo el fracaso que están haciendo con eso. Vemos la injusticia que está pasando, ¿verdad? Sea de un lado de la policía o del otro lado de los afroamericanos. O sea, vemos injusticia, vemos tantas cosas tan graves, y entonces a veces nos sentimos: ¿y Dios, qué estás haciendo? ¿Por qué no respondes? Y a veces Dios nos da, así como si fuera un hueso a un perro, nos da una sombra. ¡Ah, qué rico se siente! Que Dios nos responda. Amén. Que Dios nos responda. Y entonces manda un gusanito. De un día para otro manda un gusano, y en la noche esa planta que tanto le traía gozo, que tanto le había dado felicidad, ahora está siendo destruida, y les cayó el sol sobre de él. Y ahora el sol está cayendo sobre Jonás, y Jonás está sufriendo otra vez. Y entonces otra vez clama al Señor y le dice: Señor, ¿por qué no nada más me matas? ¿Por qué me das y me quitas? ¿Por qué no nada más o me respondes como yo quiero o me matas? Y el Señor le dice:
tú no hiciste nada por esa planta, no hiciste absolutamente nada por esa planta, pero tienes tanta compasión por tu planta y tienes tanta compasión por ti. Tienes tanta compasión para que ni siquiera no la trabajaste, no hiciste que creciera, no la cultivaste. Aún así tienes tanta compasión de tu planta. Y yo, que formé a 120,000 personas, quieres que las destruya. Y aunque no sepan ni su derecha de su izquierda, quieres que las destruya. ¿Cómo es que me pides esto? Y así termina. O sea, no vemos la respuesta de Jonás. Vemos la pregunta del Señor, no vemos la respuesta. O sea, que era una respuesta negativa. O sea, que era una respuesta que no nos iba a bendecir. Que el Señor prefirió no ponerla para no hacerla. Pero de todos modos así podemos aprender de la lección. ¿Cuál es la lección que podemos aprender? ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos las noticias, en lugar de orar por las personas que nos han victimizado, por las personas que nos han hecho daño, por las personas que están haciendo daño a otros, ¿verdad? Vivimos en una área donde estamos, o sea, todo el tráfico de sexo que estamos viendo en las noticias es innumerable. O sea, y eso nada más es la cima del iceberg. O sea, ni siquiera tenemos una idea de lo que está pasando con todo el tráfico de sexo alrededor del mundo. Y es más, aquí en DHS tenemos una de las personas de las más altas en todo Estados Unidos. ¿Cómo es esto? A veces no tenemos ni idea de lo que está pasando, pero aún así sabemos que están pasando cosas, injusticias. ¿Cuántas personas no oímos que las están golpeando? ¿Cuántos oficiales han perdido su vida mientras están defendiendo a esta nación? ¿Cuántas personas del otro lado que son inocentes han perdido su vida porque alguien estaba nervioso? O sea, y hay injusticias, y hay cosas malas. Y entonces le pedimos al Señor, ¿dónde estás? O sea, o me mandas, o me recoges, o yo voy para allá, o te los mando. Pero responde. Y el Señor responde con amor y con misericordia. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos? Y yo sé, es muy difícil para mí. Yo no soy de las personas que me nace del corazón, ¿verdad? Levantarme en la mañana y en mi devocional decirle, Señor, te pido por todos los narcotraficantes que están destruyendo mi ciudad, que están destruyendo mi nación, la cual yo amo, el cual yo me tuve que salir porque no me sentía salvo y nunca quiero regresar con mis hijos a esa nación hasta que tú la limpies. No me nace hacer eso. No me nace, ¿verdad?, orar por los narcotraficantes. No me nace orar. Es más, y lo voy a decir, no me gusta orar por las personas que están abusando de otros. No me gusta orar por los que abusaron de mí. No es que algo que me encante. Pero es una responsabilidad que tenemos. Orar por nuestros enemigos. Orar por las personas que nos hacen daño, que nos hicieron daño. No es fácil, pero el Señor hace los milagros cuando estamos incómodos. ¿Y saben qué es más incómodo? Orar por sus enemigos, orar por las personas que hacen daño. Y ese es el reto. ¿Cuántos de nosotros oramos por los homosexuales que pueden haber aquí en Palm Springs o en diferentes áreas? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y pedimos por ellos? No, ¿verdad? Casi pedimos su destrucción, pedimos que Dios los limpie. Pero ¿cuántos de nosotros pedimos que ellos se arrepientan y vuelvan a Dios y que Dios tenga misericordia de ellos? A veces tenemos más miedo que Dios es un Dios misericordioso y tenemos más temor que Dios tenga compasión sobre ellos, y por eso no oramos por ellos. Porque sabemos que Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso. Así que esta es la cuarta lección. Esta es la cuarta sección donde hablamos de lo más difícil. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a orar por las personas que son nuestros enemigos. Vamos a orar por las personas que nos han hecho daño. Vamos a orar por aquellos que no nos van a pedir perdón. Nunca vamos a pedir, vamos a oír esas palabras de su boca.
pero aún así las vamos a perdonar nosotros y le vamos a pedir a Dios que Él también las perdone y que se arrepientan y que vuelvan a Él, que se vuelvan a Él. Es muy difícil, pero Dios puede hacer milagros cuando nosotros estamos incómodos. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos estar aquí. Te pido que tú nos des paciencia, nos des amor, nos des misericordia. Y dentro de todo esto que está pasando, Señor, que tú, te pido por los que hacen daño y por los que han sido dañados, Señor. Te pido por todos los que tienen problemas y por los que les causan problemas, Señor. Por todos los que son los abusadores, Señor. Por todos los que son los violadores, los que han hecho atrocidades, Señor. No me nace, Señor, pero tú eres un Dios grande y misericordioso y tú los tienes en tu plan. Así que, Señor, no me dejes ser como Jonás, que sea ingrato, que sea rebelión. Señor, que tu gloria y tu honra llegue a estas personas, Señor, y que tú cambies sus corazones, que sean como el rey de Nínive, que ellos cambien de parecer y se vuelvan a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí quema.